Si Marco Aurelio fuera despedido, su respuesta, basada en los principios estoicos, se centraría en aceptar la situación como parte del orden natural de las cosas y utilizarla como una oportunidad para el crecimiento personal y el servicio a los demás. No se permitiría caer en la desesperación o la amargura, sino que buscaría el aprendizaje y la virtud en la adversidad. Aceptación del cambio. Marco Aurelio, siguiendo la filosofía estoica, entendería que el despido es un evento externo inevitable y que no debe perturbar su paz interior. Aceptaría la situación como parte del flujo de la vida y se enfocaría en lo que sí puede controlar, su propia actitud y acciones. Reevaluación y autoevaluación. En lugar de lamentarse, Marco Aurelio aprovecharía el tiempo para reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades, identificando áreas de mejora y aprendizaje. Se preguntaría qué lecciones puede extraer de esta experiencia y cómo puede crecer a partir de ella. Búsqueda de propósito y servicio. El despido no lo llevaría a la inacción. Marco Aurelio buscaría un nuevo propósito, quizás en un ámbito diferente, pero siempre con el objetivo de servir a la comunidad y contribuir al bien común. Podría buscar oportunidades para enseñar, ayudar a otros o dedicarse a actividades que le permitan utilizar sus habilidades y conocimientos en beneficio de la sociedad. Fortaleza y resiliencia. Marco Aurelio no se dejaría vencer por la adversidad. Su estoicismo le daría la fortaleza para superar los desafíos y la resiliencia para adaptarse a las nuevas circunstancias. Mantendría una actitud positiva y perseverante, enfocándose en el progreso continuo y en la búsqueda de la virtud. Agradecimiento y desapego. A pesar de la pérdida, Marco Aurelio agradecería las experiencias y aprendizajes que le brindó su trabajo anterior. No se aferraría a la nostalgia ni a la idea de que el pasado fue mejor. Mantendría un desapego saludable de las posesiones materiales y de las expectativas externas, enfocándose en su crecimiento interior y en su conexión con el mundo. Desde Octaviano, mejor conocido como César Augusto y primer emperador romano, 27 a.C., pasando por Teodosio y 395 después de Cristo, último monarca del Imperio unificado, y hasta Rómulo Augusto, quien fuera depuesto por Odoacro, un bárbaro germano, 476 a.C. El panteón de los emperadores inmortales es bastante escaso. Brilla entre ellos, sin embargo, la presencia de Marco Aurelio, quien fuera emperador entre 161 y 180 después de Cristo, reconocido por su liderazgo y por haber sido el rey filósofo. Sus meditaciones son hoy un libro de consulta para quienes aspiran al liderazgo que hace historia y marca época. Y su figura como monarca es considerada por muchos el prototipo de líder que Platón tenía en mente cuando escribió la República. ¿Qué cualidades son las que marcan a la persona de Marco Aurelio? Huérfano de padre desde temprana edad, fue criado por su madre y abuelo, y luego adoptado por Aurelio Antonio, quien fuera seleccionado por el emperador Adriano para ser su sucesor. Su educación la recibió de tutores y desde temprano mostró enorme afinidad por la filosofía, decidiendo hacerse discípulo del estoicismo. A la muerte de su padrastro fue confirmado por el Senado como emperador, pero decidió que compartiría el manto púrpura con su hermano adoptivo Lucio Vero, marcando la primera ocasión de cogobierno en el imperio. Ese gesto lo identificó como un personaje de modestia y convencido, como lo demostrara a lo largo de su mandato, de que el liderazgo no es una oportunidad para el engrandecimiento propio, sino una obligación a cumplir. Marco Aurelio demostró ser conocedor de la ley, de su creación y aplicaciones. Entendido en temas de finanzas, cumplió con el ordenamiento de la economía del imperio, promulgando edictos sobre la moneda, la organización del gobierno, la libertad de los esclavos y la protección de los huérfanos y de los menores. Fue tan amplia su proyección que llegó a tener contactos de intercambio y comercio con China durante la dinastía Han y con Vietnam. Marco Aurelio se distinguió por ser un creyente y practicante de la regla manifiesta de que el gobierno y las normas deben estar al servicio de la gente. Fue tolerante, aceptando la posibilidad de que el líder cambie de opinión cuando la fuerza de las ideas contrarias o alternas se imponga, pero un cambio sujeto a que tales nuevas ideas sean justas y ventajosas para la gente, y no simplemente sirvan para engrandecer la posición o potestad del líder.
Era débil físicamente, sin embargo, duró 12 años más que su hermano adoptivo quien, no obstante ser físicamente robusto, pereció víctima de la peste de la viruela, pandemia que marcaría toda la época de la dinastía de los Antoninos. Marco Aurelio debió gobernar en un periodo de crecientes amenazas a la soberanía de Roma. En sucesión tuvo que librar las guerras de Parcia, los levantamientos en los actuales territorios de Gran Bretaña, Alemania y Suiza, y la invasión territorial de fuerzas persas. Para apuntalar su legado nombró a su hijo Cómodo como corregente imperial, emulando así a Vespasiano, quien había hecho lo propio con su hijo Tito. Sin embargo, Marco Aurelio no pudo apreciar el fruto de su decisión pues falleció a los 58 años en la localidad presente de Viena. El pueblo romano le rindió homenaje depositando sus cenizas en el mausoleo de Adriano, deificándolo y erigiendo un templo y columna detallando sus múltiples victorias contra los bárbaros. La lección de vida de Marco Aurelio es referente para todo aquel que tenga pretensiones de liderazgo. El líder lo es tanto en la paz espiritual interna como lo es en la guerra, cuando debe repeler a los enemigos y doblegarlos. La introspección no es la antinomia de la decisión. Más aún, la decisión razonada, la que emerge de sopesar las implicaciones, los efectos y consecuencias, los costos y beneficios de las acciones adoptadas es la que rinde los mejores frutos y resultados. El filósofo estoico que dominaba la personalidad aureliana perseguía la sintonía con el universo, se guiaba por el hábito de la búsqueda de la verdad, concebía al bien común como la razón de ser del líder, actuaba con inteligencia y sagacidad, expandía la presencia del imperio hasta los confines más remotos de la tierra y defendía con fuerza y determinación la integridad de su territorio. La sabiduría de Marco Aurelio es inspiradora, todo lo que ocurre tiene su razón de ser. La única fortuna que mantendrás es la que has compartido. Cuando algo te lleve hacia la amargura, no lo permitas. El hombre debe ser erecto y no ser mantenido erecto. No permitas que el futuro te disturbe, porque lo alcanzarás si te lo propones son todas frases nacidas de su intelecto. El que sus meditaciones íntimas sobrevivan como normas de vida después de 19 siglos es el mejor legado que se puede dejar del ejercicio del poder. Gregory Haas, uno de los mejores traductores de Marco Aurelio, escribe en su introducción a las meditaciones, si hubiera que identificarlo con una escuela en particular, el estoicismo, seguramente habría elegido la que había elegido. Sin embargo, sospecho que si le hubieran preguntado qué estudiaba, su respuesta no habría sido estoicismo, sino simplemente filosofía. Luego señala que en el mundo antiguo, la filosofía no se percibía como hoy. Desempeñaba un papel muy distinto. No era simplemente un tema sobre el que escribir o debatir, escribe Haas, sino algo que se esperaba que proporcionara un diseño para la vida, un conjunto de reglas para vivir. Eso es lo que nos ofrece esta filosofía, un diseño para vivir. Lo cual es genial porque, como escribió Séneca, la vida sin un diseño es errática. ¿Cuáles eran algunas de las reglas de Marco Aurelio? Estos son algunos de mis favoritos. Pon a las personas primero. Mi historia favorita sobre Marco Aurelio ocurre en las profundidades de la peste antonina, una horrible pandemia en la antigua Roma que mató a millones de personas. La economía de Roma ha sido devastada, la gente muere en las calles y todos sienten que no puede mejorar. ¿Qué hace Marco? Camina por el palacio imperial y comienza a marcar cosas para la venta. Luego, durante 2 meses, en el césped del palacio del gran emperador, vende joyas, muebles y galas propiedad del emperador. Que nadie te oiga quejarte, ni siquiera contigo mismo. En Meditaciones, Marcus habla de esta idea una y otra vez, mira hacia adentro, no hacia afuera. No te quejes. No te entrometas en los asuntos de los demás. Cuando veas a alguien actuando de forma objetable, recuerda cuando has actuado de esa manera. El estoico no tiene tiempo para quejarse de los demás porque tienen demasiado que mejorar en casa. Cuando distinguimos entre lo que está bajo nuestro control y lo que está fuera de nuestro control, vemos muy rápidamente que solo nuestras propias decisiones, acciones, palabras y pensamientos merecen nuestra atención.
Todo lo demás es asunto de todos los demás. Haz solo lo esencial. Esta fue la sencilla receta de Márquez para la productividad y la felicidad. Si buscas tranquilidad, dijo, haz menos. Y luego aclara, no nada. Menos. Haz solo lo esencial. Lo cual trae una doble satisfacción, hacer menos, mejor. Sigue este consejo hoy y todos los días. Colócalo en un lugar donde lo veas con frecuencia, haz solo lo esencial. Y recuerda que, si quieres conocer la continuación de este video, está al tanto en nuestro canal para más información de la publicación de la siguiente parte.